Sí, A sí. ver, eh, entre la introducción vamos a ver los cambios degenerativos de la columna que tienen gran importancia médica y socioeconómica. Se va a obtener imágenes. La obtención de imágenes normalmente es algo desafiante, ¿no? Ya que el proceso degenerativo, la columna vertebral es algo, es un proceso continuo, ¿ya? Normalmente se empieza, bueno, degenerándose lo que es el núcleo pulposo, el disco, ¿no? La placa terminal del hueso, ¿no? Después comienza a degenerarse la parte posterior del arco. Eh, Tenemos entre los objetivos que se va a estudiar ahora son los discos intervertebrales, las placas terminales, los cambios en la médula ósea, las articulaciones facetarias, a nivel del canal espinal, en relación a cambios degenerativos de la columna. El contenido va a empezar con unas consideraciones radiológicas, ¿no? De la columna, nomenclatura del disco lumbar en la versión 2.0, descripción de los cambios degenerativos espinales, que le he dividido según bueno, categorías A, B, C, ¿no? Hay un artículo que lo recomienda, ¿no? De esa manera. Y bueno, y la última parte es la bibliografía. Dentro de la anatomía, voy a poner voy a escoger. ¿Se logra ver ahí el mouse? Sí, Sí se ve, sí se ve. Ya, correcto. Acá tenemos un diagrama donde tenemos el cuerpo vertebral, ¿no? Este cuerpo vertebral tiene un arco vertebral. Este arco vertebral está compuesto por lo que es un pedículo. Este pedículo, a su vez, a través de procesos, se va a continuar con el proceso articular superior e inferior. Y bueno, la unión de las láminas me va a dar lo que es el proceso espinoso. Estos procesos articulares superiores se va a articular por encima con el proceso articular inferior de la vértebra contigua. Acá tenemos otro esquema donde podemos diferenciar lo que vemos la parte externa de acá, que es el anillo fibroso, que básicamente sirve para unir las vértebras. La parte del centro es el núcleo pulposo, que sirve como amortiguación, ¿no? Funciona como un resorte este disco. Tenemos por los costados, tenemos a los pedículos. Es importante ver que entre pedículos de este lado, por el pedículo superior, se va a formar un foramen eh, de nervio, podría pasar nervios, ¿no? Y bueno, más adelante vamos a ver que la compresión de estos, a través de una hernia, a través de estenosis, a través de artrosis, va a generar compromiso de dolor, ¿no? Acá tenemos la lámina, apófisis. Disculpe un momento, por favor. Bueno, tenemos las facetas articulares, y bueno, acá tenemos el ligamento amarillo. El ligamento amarillo normalmente puede medir hasta 4 milímetros de grosor. El foramen, este foramen puede medir en su diámetro AP hasta 5 milímetros. Más adelante en una resonancia les voy a dar unas medidas, ¿no? Que básicamente podemos definir lo que es canal estrecho, ¿no? Estenosis de la foramina. Bueno, acá tenemos un diagrama de una columna vertebral, donde vamos a tener que tiene vértebras cervicales, que son 7, vértebras torácicas o dorsales, que son 12, vértebras lumbares, que son 5, y bueno, todas las vértebras presacras suman 24, y tenemos el sacro, que básicamente son 5 vértebras fusionadas, ¿no? Medianamente fusionadas, y el coxis, que son 4, ¿no? Es importante ver que tenemos unas curvas, ¿no? Una curva primaria a nivel dorsal, ¿no? Y una curva también primaria a nivel sacral. Estas curvas normalmente están de origen embriológico, ¿no? Su origen. Y también tenemos curvas, pero a nivel posterior, ¿no? A nivel cervical y a nivel lumbar, que esto ya es algo secundario, que en forma va creciendo el ser humano, se va adaptando, es una adaptación, ¿no? Entonces, por acá tenemos lo que podría ser cifosis, ¿no? Y acá lo que es lordosis, cifosis. Bueno, acá tenemos una resonancia magnética, en la cual podemos ver que es en T2, porque tenemos el líquido cefalorraquídeo que está hiperintenso, ¿no? Igual acá tenemos la vejiga, ¿no? Más adelante voy a describir la anatomía, ¿no? De unos segmentos.
Acá, por ejemplo, ¿no? Tenemos imágenes de resonancia magnética en corte sagital, en el cual tenemos acá en T1, acá tenemos la posición en T2, y esto nos va a servir básicamente para orientarnos, ¿no? En su anatomía. Acá tenemos esta parte que es más hiperdensa, que es negrita, está dada por un ligamento longitudinal anterior, la parte posterior, ligamento longitudinal posterior, ¿no? Tenemos que este hueso, vemos que tiene una cortical que es más hiperintensa, ¿no? Vemos que los discos en T1 son homogéneos, ¿no? A diferencia de lo que podemos ver en T2, donde vamos a ver que el núcleo, ¿no? Pulposo, como está, entre comillas, hidratado, pero es por cantidad de proteoglucanos, que se ve así, lo vemos más hiperintenso, ¿no? A nivel central. Igual lo vemos acá. Y sin embargo, también vemos que la parte periférica la vemos hiperintenso. Hipointenso, perdón. Entonces, esto se da porque, bueno, los ligamentos, tanto en T1 como en T2, se ven hipointensos, ¿no? Dentro de lo que podemos destacar, por ejemplo, acá tenemos una foramina, que básicamente está por acá tenemos una vértebra, acá tenemos un pedículo superior, para este lado tenemos un pedículo inferior, ¿no? Entre el pedículo superior y el inferior se produce lo que es una foramina, entre sus medidas, ¿no? A destacar que, que me puede ayudar, pues, ¿no? Para ver si es que hay canal estrecho, ¿no? Es de 19 a 21 milímetros en este diámetro de altura, y bueno, en este diámetro de 7 milímetros aproximadamente a nivel lumbar. Algo importante también que se tiene que ver, que bueno, esta carta, por ejemplo, no puedo pensar que estas discontinuidades, puedo pensar que es una lesión, pero no, son canales de nutrición. Eh, en la parte de acá, por ejemplo, ¿no? Veo esta imagen, ¿no? Que está pegada al disco. Si es que no hago una buena visión, me puedo confundir como algo que está herniando, pero en sí es un vaso. En los vasos se ven intensos, ¿no? Entonces hay que, bueno, diferenciar y delimitar, ¿no? Cada una de las estructuras. Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Se ve hiperintenso, esta zona grasa porque está blanquito, ¿no? Y la parte interna es hipointenso porque puede ser vaso y nervio, pues, ¿no? Que son básicamente que me permite diferenciarlo en la resonancia magnética claramente. Acá veo, por ejemplo, grasa porque está hiperintenso, mesentérica, esta grasa, este es músculo, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Nos ayuda a poder tener una mejor visión general, ¿no? Este es veo el líquido cefalorraquídeo, acá también, este es poner ante 2, hasta L1 y L2 aproximadamente está lo que es la médula, después se continúa con la cola de caballo, que viene a ser esta, ¿no? Y cuando vea eh, en determinada secuencia me va a poder diferenciarlo, ¿no? ¿No? En corte, por ejemplo, axiales, cuando yo vea puntitos, puntitos, ¿no? Hiperintenso, puedo decir que está por nivel de la cola de caballo. Si veo la parte de la médula, pues que está por encima del L1 o L2, ¿no? Bueno, acá tenemos una resonancia magnética, justamente, ¿no? En corte axial, donde me permite evaluar, ¿no? Esta parte anterior, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando que este es un cuerpo vertebral, entonces está cuerpo vertebral por adelante, tiene un ligamento longitudinal anterior, por atrás tiene un ligamento longitudinal posterior, ¿no? La parte, esta parte, ¿no? Viene a ser lo que es el conducto vertebral. Esta parte un poco más hiperintensa, como es el T2, el glifo seborraquídeo, es un espacio subaracnoideo, ¿no? Por este lado, ¿no? Puedo ver lo que son las láminas y láminas. Cuando baje un poquito más en la siguiente imagen, voy a poder lo que es la apófisis espinosa. Por este lado, puedo ver lo que son los pedículos, ¿no? Pedículo. Dentro de sus dimensiones, ¿no? Que me puede ayudar, ¿no? Que lo voy a ver en la siguiente imagen, ¿no? ¿No? Esta imagen me va a permitir diferenciar, ¿no? Lo que es canal estrecho. Este que es acá es una foramina, ¿no? Que puede estar hasta 5 milímetros. Este diámetro de aquí a acá hasta 15 milímetros. A nivel interpendicular hasta 18 milímetros. Esto que está acá es el ligamento amarillo. El ligamento amarillo, también cuando se produce hipertrofia, ¿no? Es generalmente más de 4 milímetros de grosor del ligamento amarillo. El ligamento amarillo une a lo que son las láminas, ¿no?
las láminas ¿no? Tanto de cada vértebra va uniendo, de cada lámina, y forma pues, ligamento amarillo. Es amarillo porque tiene un componente de elastina importante. Bueno, por esta zona de acá veo lo que es la articulación cigoapoficiaria, ¿no? Articulación cigoapoficiaria, que también más adelante voy a poder distinguir cuando haya algunas artrosis de esa zona, ¿no? Eh, bueno, continuamos con la... Acá voy a hablar acerca de la nomenclatura de lumbar del disco, versión 2.0, que son recomendaciones de la Sociedad de Radiología, ¿no? Y de la Sociedad de la espina espinal, ¿no? ¿No? Y básicamente se llega a homogeneizar la terminología para poder aplicar lo que son términos estándar, no estándar, ¿no? Recomendados, ¿no? Para que todo se maneje un solo lenguaje, ¿no? Unas solas definiciones operacionales. Dentro de lo que es disco normal, tenemos que básicamente es todo lo que está dentro de los límites del espacio discal, según lo definido en forma craneal a caudal, ¿no? Y básicamente lo que está en los bordes, ¿no? De la apófisis vertebral, o también llamado apófisis anular, ¿no? Que es apófisis anular, ¿no? Está contenido dentro de estos límites. Eso es lo que se llama un disco normal. Dentro de lo que es degeneración, tenemos puede ser desecación, fibrosis, estrechamiento del espacio discal, abultamiento difuso del anillo más allá del espacio discal, degeneración mucinosa del anillo, gas intradiscal, osteofitos de las apófisis vertebrales, cambios inflamatorios y esclerosis de las placas finales, ¿no? En este caso, las placas de los finales de las vértebras, pues, ¿no? Que vamos a ver también que se produce una degeneración, ¿no? Vamos a ver lo que es los MODIC más adelante. Tenemos dentro de esa nomenclatura lo que define lo que es abombamiento, ¿no? Discal o protrusión anular difusa, que básicamente, por ejemplo, acá tenemos un disco normal, ¿no? Acá tenemos una vértebra con abombamiento difuso, pero el parámetro de corte es que sea menos de 3 milímetros, ¿no? Y cuando tengo un abombamiento asimétrico, el perímetro debe ser más del 25% de circunferencia, ¿no? Para que se dice que es asimétrico. Igual acá, tengo una resonancia, veo que es todo, ¿no? Entonces, un movimiento difuso, menos de 3 milímetros, ¿no? Acá tengo que es asimétrico, ¿no? Debe ser menor del 25% de la circunferencia. Dentro de lo que es la fisura anular, básicamente son separaciones, ¿no? De las fibras entre las fibras en resonancia con señales hiperintensas entre dos, que básicamente es una representación de líquido o tejido de granulación, ¿no? Normalmente puede ser, estos pacientes pueden tener esta patología y son frecuentemente asintomáticos. También tenemos cómo se cortan estas fibras, ¿no? Tenemos que si es concéntrico, ¿no? Este es el disco, forma concéntrico del anillo, ¿no? Se fue otra vez tu audio, Alexander. A ver, chequea bien, no te escuchamos nada. Radial, ¿no? Se corta de esta manera. Un momento, por favor. Sí, chequea bien tu audio porque otra vez ha habido un lapso de interrupción. Estaba bien, pero ha habido un lapso de interrupción. Chequea bien tu audio, por favor. ¿Se escucha? Buenas tardes, ¿se escucha? Sí se escucha, sí se escucha. Ahora sí. Disculpen, la verdad, a veces el internet va y viene.
Ya. ¿Me quedé en hernia? Correcto. Entonces vemos que esta circunferencia menos 25% del todo el disco, ¿no? Y puede estar contenida cuando normalmente está cubierta por el anillo fibroso externo, ¿no? Y también por el ligamento longitudinal posterior, ¿no? O no contenida también puede estar. Acá este diapositivo es importante porque podemos diferenciar lo que es una protrusión de una extrusión, ¿no? Básicamente la protrusión es que el fragmento distal herniado es menor que el de la base, ¿no? Lo que se ha herniado es menor que el de la base. Y en una extrusión, el diámetro distal desplazado, ¿no? Es mayor que el de la base, ¿no? Que es se entiende, ¿no? Igual acá tenemos lo que es la protrusión, vemos que la parte protruida en este caso, ¿no? Su diámetro mayor es menor que el de la base, y acá al inverso, ¿no? Su diámetro mayor, de lo que es protruido, es menor que el de la base. Además, estas instrucciones lo podemos clasificar en lo que es migración, ¿no? Cuando el fragmento distal está desplazado, pero mantiene una continuidad con el origen con el disco de origen, y secuestro cuando hay un fragmento libre discal y hay una pérdida de la continuidad de este. Acá en imágenes lo vamos a ver mejor, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Que hay una continuidad todavía, el disco está extruido, pero se mantiene la continuidad. Puede ser una migración hacia craneal, puede ser una migración hacia caudal, ¿no? Pero se mantiene todavía, ¿no? La continuidad de esta extrusión. Acá en secuestro vemos que hay un fragmento libre, este fragmento libre, ¿no? Y hay una pérdida de continuidad, ¿no? Pues una pérdida de continuidad. Básicamente con esto puedo diferenciar, ¿no? Lo que es una protrusión, una extrusión, migración y secuestro, que es una clasificación de la extrusión. También tengo lo que es en este caso, una hernia intravertebral que se da, en este caso, cuando este núcleo pulposo, ¿no? Ingresa, ¿no? Va a ingresar a lo que es un cuerpo vertebral. Es lo que se conoce como nódulo de Schmoll. El nódulo de Schmoll va a ingresar, ¿no? Al cuerpo, ¿no? Y básicamente es una hernia intravertebral. Dentro de la localización de las hernias del disco, tengo una localización en plano axial, ¿no? Esta localización en plano axial tengo que puede ser central, ¿no? En la parte central, ¿no? Tenemos algo que es el ligamento longitudinal posterior, que normalmente es grueso en esta zona. Por lo tanto, normalmente se hernia levemente hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, ¿no? Esta es la zona subarticular, esta es la zona más frecuente de herniación, ¿no? Zona más frecuente de herniación. También tenemos la zona foraminal, ¿no? Esta zona foraminal normalmente son muy sintomáticas. Puede afectar a un ganglión dorsal, puede producir dolor, un dolor en el ciático, ¿no? Y menos frecuente esto es la zona extraforaminal. También tenemos que la localización de la hernia del disco, ¿no? Puede ser a nivel del disco, ¿no? Puede ser a nivel de los pedículos, puede ser suprapedicular, pedicular e infrapedicular. Más adelante también vamos a ver lo que es compresión nerviosa. Estamos definiendo algunos términos para poder entender las siguientes diapositivas. Y cuando hablamos de compresión nerviosa, puede ver que, bueno, si es a nivel del disco, nivel discal, esta zona es receso lateral porque está al costado, receso lateral. Cuando sale por el foramen, ¿no? Compresión nerviosa foramen y extraforaminal. Dentro de lo que es a nivel del disco, ¿no? Normalmente es la que es más común, ¿no? Se comprimen los nervios. Y bueno, a nivel de receso lateral, ¿no? Normalmente está asociado, ¿no? A artrosis facetaria, ¿no? De las partículas facetarias. Además, hay combinación con hipertrofia del ligamento amarillo, ¿no? Que hace un momento, que hasta 4 milímetros. Y bueno, puede haber un abultamiento también del disco, ¿no? A nivel del foramen, normalmente está con artrosis facetaria, espondilolistesis, que básicamente es un desplazamiento de una vértebra sobre otra, ¿no? Y también puede haber una compresión de hernia del disco a nivel foraminal. Y también puede ser extraforaminal, ¿no? Pero es poco común, ¿no? Esto también nos va a ayudar a definir más adelante, ¿no?
cambios degenerativos, inflamatorios en las placas terminales de las vértebras, es la clasificación MODIC. En la clasificación MODIC, ¿no? Nos permite ver, ¿no? Cambios degenerativos e inflamatorios, para la redundancia. Por ejemplo, ¿no? Tengo un MODIC tipo 1, en lo cual va a haber tejido fibrovascular, cambios inflamatorios y edema. Entonces, si yo tengo edema, entre comillas, es agua. Entonces, en un T1 lo voy a ver hipointenso y en un T2 lo voy a ver hiperintenso. Si tengo un MODIC tipo 2, MODIC tipo 2 básicamente es el reemplazo de la médula ósea por grasa. La grasa no, se ve tanto en T1 como 2, en T2 hiperintensa, ¿no? Pues lo voy a ver acá hiperintensa. El MODIC tipo 3 normalmente se define por una esclerosis reactiva de hueso de la cortical, ¿no? Entonces, esta esclerosis lo voy a ver, pues, ¿no? Hipointenso tanto en T1 como en T2. Dentro de los cambios degenerativos tenemos, bueno, según esta clasificación, el A, que básicamente es el núcleo pulposo, el B, lo que es el disco, ¿no? El disco que está compuesto por el anillo fibroso, las placas terminales o finales, ¿no? La médula ósea, en este caso adyacente a estas placas, ¿no? Bueno, y los cuerpos vertebrales adyacentes, dice, pues, ¿no? Tenemos a nivel C, tenemos lo que es osteoartrosis o espondilisis. En este caso, a nivel de articulaciones facetarias, esta es una articulación facetaria, puede haber una artrosis de esta parte, puede haber hipertrofia del ligamento amarillo y estenosis del canal espinal. Dentro de los cambios tipo 1, ¿no? Acá tenemos una gradiente, ¿no? de degeneración del disco intervertebral. Tenemos que, justo como les comenté al inicio, cuando vimos lo que es la anatomía, el inicio, cuando tenemos un disco, ¿no? que está uniforme, ¿no? con una buena señal, ¿no? en T2, ¿no? en grado 1, cuando ya vemos que la intensidad de la señal, ¿no? se presenta como una banda horizontal al nivel de este núcleo, es un grado 2. Cuando vemos que hay una alta intensidad, ¿no? a nivel central, pero hay el núcleo, ¿no? se encuentra con una disminución de esta y a nivel periférico también, es un grado tipo 3. Y en el tipo 4, lo que normalmente ocurre es un borramiento, ¿no? Un borramiento en esta delimitación, ¿no? Una baja señal, ¿no? Y en el tipo 5 ya es todo homogéneo, ¿no? Ya no se logra diferenciar nada, es homogéneo. Acá, por ejemplo, podemos ver todavía que hay un borramiento, ¿no? Es un tipo 4. También tenemos lo que es el fenómeno del vacío. Entonces, en A estamos en lo que es núcleo pulposo. Tenemos que a medida que pasa la generación del disco, ¿no? el nitrógeno se acumula dentro del disco y este proceso es muy rápido y aparece depender de la postura y a menudo se asocia en estabilidad cementaria. Cuando se produce una lisis, ¿no? de estas fibras, ¿no? Normalmente está compuesto de proteínas. Las proteínas de aminoácidos. Los aminoácidos tienen grupo amino y el grupo amino tiene, tiene nitrógeno, ¿no? Por eso que puedo ver esto, pues, ¿no? A nivel de esta imagen, ¿no? Una tomografía axial, esta es una tomografía axial, ¿no? Voy a ver focos de aire, ¿no? A nivel de lo que, bueno, en este caso, en las siguientes imágenes, en la siguiente diapositiva, voy a poder ver que también se asocia, ¿no? Este fenómeno vacío a fluido intradiscal y a veces a calcificaciones, ¿no? Tengo acá la acumulación de lo que es de líquido intradiscal, ¿no? Que se asocia, ¿no? justamente al fenómeno del vacío. Y también a MODIC tipo 1. Tipo MODIC tipo 1, como les comenté al inicio, pues, ¿no? Es cuando hay un proceso de edema, ¿no? Algo agudo y normalmente pues, se produce dolor. Y el compromiso también puede ir tanto de la placa terminal como de la médula, ¿no? En los cambios tipo B, tenemos que lo que se va a producir es a nivel de las fibras anulares. Cada anillo fibroso, ¿no? contiene 15 a 20 láminas de colágeno, ¿no? que se extienden oblicuamente desde el borde de una vértebra hasta el borde de la vértebra por debajo y se fusionan de manera anterior y posterior con ligamentos longitudinales. Esto es importante porque vamos a ver que cuando haya alguna lesión, alguna ruptura, alguna fisura, ¿no? Nos va a permitir diferenciar de lo que es una periférica, ¿no? de lo que es una radial, ¿no?
acá, por ejemplo, tenemos una fisura circunferencial, donde lo que está roto, ¿no? Son las láminas, en este caso las fibras, ¿no? Transversales, ¿no? En este lado, fibras transversales. En la fisura radial, lo que está lesionado son las fibras longitudinales, ¿no? Este es una tomografía, una discografía, una imagen discografía, ¿no? Acá, en este, tenemos una fisura periférica, donde lo que está lesionado, bueno, en la parte periférica, ¿no? Básicamente hay una interrupción de las fibras de Charney. ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, te escucha bien, continúa nomás, se escucha bien. Correcto. ¿Cómo se pega? Ya. Acá tenemos unas... Es una pancreatitis, la siguiente paciente. ¿Ya? Acá tenemos unas fisuras anulares, ¿no? Tenemos una imagen en T2, donde vamos a ver, ¿no? Pequeños focos de alta intensidad, ¿no? Los pequeños focos de alta intensidad normalmente se van a mostrar, ¿no? Dado que existe tejido de granulación, ¿no? Y por eso hay que saber más hiperintensas estas señales de acá, ¿no? Y la siguiente paciente es una pancreatitis aguda. Entre comillas es agua, pues, ¿no? Además, vemos acá que hay pérdida de señal, ¿no? De los discos principales, ¿no? Vemos acá, pérdida de la señal, ¿no? En esta imagen podemos ver todo eso. Tiene que apagar el audio, discúlpeme, doctor, es que hay alguien que está con el audio prendido y Patricia, no sé. Patricia está con el audio. Patricia, por favor, apaga tu audio. Uy, perdón. Gracias. Perdón, doctor, perdón. Disculpe. Sí, Alexander, gracias. Acá tenemos otra imagen, ¿no? En corte sagital, ¿no? Potencial en T2, donde vamos a ver que áreas focales, ¿no? Que están hiperintensas, ¿no? Dentro, en este caso, pues, ¿no? Entre lo que es L5 y S1, S1 y L5, en esta parte de acá, y acá está entre lo que es L5 y L4, ¿no? Estas áreas un poco más hiperintensas, ¿no? Que correspondería a una fisura anular. Tenemos lo que es una herniación, ¿no? Ya lo hemos visto esto, ¿no? Cuando es focal, pues hay protrusión, extrusión, ¿no? Y secuestro cuando se mantiene todavía una superficie de continuidad. Tenemos acá cuando es difuso, ¿no? De manera periférica. Y bueno, cuando es asimétrica, que es de 25%, ¿no? La diferencia. Acá tenemos en un plano sagital, ¿no? Cuando migra a nivel superior, cuando migra a nivel inferior. Y en plano axial, ¿no? Como lo comenté hace un momento, ¿no? Cuando es a nivel central, ¿no? Bueno, para central es un término ya no recomendado, ¿no? Tenemos foraminal, y bueno, este es subarticular, que es el más frecuente, y esta foraminal, que es el menos frecuente, ¿no? Tenemos la hernia discal. En la hernia discal vamos a ver que en T1 se va a ver isointenso al disco principal, en T2 puede ser hiperintenso o isintenso, dependiendo del grado de hidratación del disco. Dentro de lo que es la hernia del disco intervertebral lumbar, tenemos acá una imagen en T1, donde se muestra, pues, ¿no? Está un aspecto de destrucción del disco, ¿no? En forma de que se va hacia arriba, ¿no? Entonces, si se va hacia arriba y mantiene una continuidad, estamos hablando de que tiene una migración superior. Tenemos acá lo que es la hernia del disco intervertebral. Bueno, acá tenemos una imagen en T2, un corte axial, donde vemos a nivel izquierda por acá, ¿no? Que hay una extrusión, y esta extrusión está condicionando, ¿no? Está condicionando que una obstrucción a nivel del agujero neuronal izquierdo, y además un borramiento severo, en este caso, pues, del saco tecal, ¿no? En esta siguiente imagen
tenemos una imagen sagital, resonancia en T2, en la cual vemos una protuberancia de disco, ¿no? En forma de, bueno, de lengua, a nivel del L4 y L5, que es, este caso está que se va hacia caudal, ¿no? Este caso hablamos de protrusión. ¿Por qué? Porque el saco herniario que está acá, ¿no? Es menor que el de la base, ¿no? En su diámetro. Bueno, acá tenemos una imagen, ¿no? Resonancia magnética en T1, al nivel de lo que es L2 y L3, donde hay un borramiento severo, ¿no? El saco ventral, ¿no? Y hay en este caso, una extensión del material del disco tanto superior como inferior, ¿no? Ahora, vamos a hablar de lo que es los cambios degenerativos de la placa terminal, que básicamente, ¿no? Son los que la explicación Modic, ¿no? Tenemos el tipo 1 con el reemplazo de la médula fibrovascular, tipo 2 reemplazo por médula por grasa, y el tipo 3 cuando hay esclerosis ósea, ¿no? De esto, y algunas, las intensidades de resonancia ya la comenté, ¿no? Entonces, en este cambio degenerativo de la placa terminal, tenemos acá una imagen en T1, ¿no? Si es en T1, ¿no? Puedo ver, pues, ¿no? Si esta área de acá, ¿no? A nivel de la placa terminal, que está un poco más hiperintensa, ¿no? Esta área que está más hiperintensa en el L4 y L5, ¿no? Además veo una degeneración del disco con una pérdida de altura, ¿no? Esto lo estoy hablando tipo 2. Si es tipo 2, hay un reemplazo por grasa. Por eso que la grasa se ve más hiperintensa. En lo que es cambios generativos de la placa terminal, también tenemos acá una imagen en T1, corte sagital, y vemos que una afectación a nivel de L4 y L5, pero también vemos lo que es el fenómeno de vacío. El fenómeno de vacío es aire, y el aire en resonancia se ve hipointenso, ¿no? Acá tenemos una imagen en T2, una resonancia en T2, un corte sagital, donde vamos a ver que existe irregularidad, ¿no? Una irregularidad de la placa terminal, está irregular, ¿no? Se encuentra adelgazada, ¿no? Y también el disco también se encuentra, ¿no? Disminuido en su diámetro, en sus diámetros. Y también vemos que, a pesar que es una T2, deberíamos verlo de esta manera, ¿no? El núcleo. Y acá no podemos distinguir el núcleo, ¿no? Se ha perdido, ¿no? Acá, como vemos una irregularidad en lo que es la placa terminal, ¿no? Una extensión importante, ¿no? Se tendría que diferenciar de una infección con una biopsia. Dentro de lo que es cambios de la placa terminal o final, ¿no? Es importante tenerlo presente, que este es el sello distintivo de cambios degenerativos, que una vez que ya tengo este cambio de generación a nivel de esto, el paciente normalmente ya pues, puede producir lo que es los espondilosis, ¿no? Ya la inflamación ya se comienza. La inflamación es un proceso continuo, ¿no? Esta zona. Pero ya es como si yo tengo cambios en la placa terminal, digo, bueno, ya no hay duda, ¿no? Que hay un cambio degenerativo de estas lesiones. Y bueno, acá tengo lo que es justamente para ver la integridad de la placa terminal. Tengo a nivel de tipo 1, que es normal, ¿no? Es normal. En la tipo 2, no hay defectos de la placa, voy a ver una placa, ¿no? Delgada, ¿no? Más delgada ya, ¿no? Ya este puede ser un paciente ya anciano, ¿no? El de arriba es un paciente sano, joven, ¿no? En el tipo 3 puede haber una placa con defectos focales, ¿no? Sin embargo, no hay cambios subcondrales, no hay cambios subcondrales. En el tipo 4 voy a ver un defecto, ¿no? Un defecto ya de la placa, pero este defecto aún es menos del 25%, ¿no? Pero ya está asociado a cambios MODIC, ¿no? Menos del 25%. En el tipo 5 ya veo que los defectos, ¿no? Estos defectos son menos del 50%, ¿no? Y en el tipo 6 ya el compromiso es mayor, pues no es extenso, casi toda la placa, ¿no? Puedo ver acá, casi toda la placa, ¿no? Es para ver los defectos de la placa, ¿no?
Es una clasificación. Tengo además que cambios generativos en la médula ósea. Hemos hablado de la placa terminal, pero al costado de la placa terminal también está la médula ósea. Esto normalmente está asociado con los MODIC, ¿no? Tenemos que un estrés, ¿no? Afecta a placas terminales vertebrales y el microambiente de la médula ósea vertebral adyacente, lo que resulta en cambios histológicos que exhiben un cambio en la intensidad de la señal, ¿no? Eso es los MODIC. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es la inestabilidad, ¿no? Intervertebral degenerativa. Tenemos la inestabilidad axial vertical, ¿no? La inestabilidad horizontal, ¿no? Esta es la vertical, ¿no? Como vemos acá, como vemos acá tenemos el disco. En este disco podemos ver que puede ser una focal, ¿no? Por una fractura traumática, ¿no? O puede ser difusa por una osteoporosis. Y en lo que es horizontal, normalmente pues vemos que la incapacidad del disco, ¿no? De mantenerse pues en su línea, ¿no? Y normalmente está asociado pues a la incapacidad a una artrosis, por ejemplo, facetaria, ¿no? Dentro de lo que es la espondilolistesis degenerativa, tenemos la espondilolistesis dinámica y estática. La dinámica normalmente muestra inestabilidad en las radiografías, flexión y extensión, y la estática no muestra esta evidencia radiológica de esta inestabilidad. Es importante tener en cuenta que hay radiografías funcionales en flexión y extensión, ¿no? Que se consideran incluso el estándar para hacer el diagnóstico en la presencia de estabilidad degenerativa en el contexto de una espondilolistesis. Acá se debe tener en cuenta que no solamente está el tema de el cambio, ¿no? El cambio de una vértebra sobre otra, ¿no? En este caso, ese deslizamiento no solamente sí puede ser evidente, sino que también se puede buscar algunos signos, ¿no? Asociados a ello. En este caso, por ejemplo, tenemos que puede haber fenómeno de vacío, ¿no? Esta es una tomografía, ¿no? Podemos ver aire. Podemos también que haber una hipertrofia, ¿no? A nivel de la articulación facetaria, como en este caso, ¿no? Podemos ver también que puede haber fluido, ¿no? Interespinoso, ¿no? Puede asociarse a quistes, que es algo también frecuente. Y también tenemos que puede haber, a nivel facetario, de la faceta, ¿no? Puede haber líquido, ¿no? Dentro de lo que es la espondilolistesis lumbar, tenemos una clasificación de Meyerding, ¿no? Que se basa en la relación de la parte saliente del cuerpo vertebral superior y la longitud antero-posterior del cuerpo vertebral inferior adyacente. En este caso, por ejemplo, tenemos cuando es menos de 25%, grado 1, cuando es 25-50, grado 2, ¿no? Cuando ya es muy evidente, pues, ¿no? Que en 50-75%, ¿no? Grado 3. Y cuando es 75-100%, grado 4. Y cuando ya se perdió totalmente, hablamos de una espondiloptosis. Dentro de lo que vemos acá, la espondilosis o enfermedad degenerativa del disco, normalmente es un proceso generalizado, multifactorial, que afecta a la unidad discovertebral entre el disco y la vértebra, ¿no? Que conduce a alteraciones biomecánicas, morfológicas, y normalmente se asocian pues, a dolor de espalda o a un proceso de dolor, ¿no? A nivel de nervios. Dentro de la etiología, tenemos que se da por manipulación de materiales de alto peso. También existe la exposición familiar, ¿o no? Se piensa, ¿no? Y hay estudios que dicen que puede ser por una exposición familiar. Hay un tema genético. Lo que me permite, ¿qué es lo que debo encontrar, ¿no? En una enfermedad generativa del disco, una espondilosis, es una pérdida de altura, ¿no? Pérdida de altura del espacio del disco, fenómeno del vacío, que ya le expliqué qué era, cambios generativos en la placa terminal con los MODIC, que también lo expliqué, también una pérdida de la señal del núcleo, T2, también lo expliqué, además puede mostrarse un realce de la unidad en la enfermedad degenerativa del disco, que puede ser una fisura, ¿no? Entonces, vemos a la espondilosis, ¿no? Como una sumatoria de varios procesos, ¿no? Además, se asocia esta espondilosis a osteofitos. Dentro de los osteofitos, bueno, se puede, en este caso a nivel del disco, ¿no? Se puede
definir tres: los de tracción, los de garra y los de parachoque envolvente. Los de tracción y de garra son normalmente del borde vertebral, ¿no? Los de tracción normalmente son estructuras óseas de 2 a 3 milímetros, ¿no? Que se proyectan en dirección horizontal. Y los de garra lo ocurre básicamente con la once de imagen, ¿no? Esta es la de garra, ¿no? Se va hacia el disco, ¿no? Sube hacia el disco. Y cuando es de tracción, ¿no? Vemos que es horizontal, ¿no? Estos dos son del disco. Pero ya cuando hablamos de parachoques envolvente, normalmente ocurre porque hay una alteración a nivel de la articulación facetaria, ¿no? Acá vamos a estar hipertrófico, ¿no? Eso es lo que se conoce como de parachoques o envolvente. Bueno, acá tenemos tres imágenes en cortes sagitales, donde tenemos un T1, ¿no? Tenemos un T2 y un STIR, ¿no? Básicamente, con lo que he comentado, ¿no? Tenemos acá degeneración del disco multinivel, porque hay varios niveles. Acá está degenerado, entonces multinivel, ¿no? Puede haber lo que es el fenómeno de vacío. Acá tenemos el fenómeno de vacío, ¿no? Un área hipointensa, ¿no? Puede haber también estenosis del canal. Estenosis del canal, ¿no? Podemos acá que está una especie de hernia, ¿no? Puede haber anterolistesis. La anterolistesis, en este caso, vemos acá, ¿no? Cómo hay un desplazamiento de una vértebra sobre la otra, anterolistesis. También podemos ver lo que es una hernia, ¿no? Una hernia acá, una hernia. A nivel de las placas terminales, ¿no? Podemos ver en este caso, ¿no? Que estas áreas están más hiperintensas, ¿no? Las placas terminales. Como ven, es una suma de varias hallazgos, ¿no? Que normalmente se dan, ya que este es un proceso degenerativo, es un proceso continuo. Dentro de lo que es los cambios en C, que básicamente está dado por las articulaciones facetarias, del ligamento amarillo y el nivel del canal espinal, tenemos cambios degenerativos de las articulaciones facetarias, ¿no? Aquí tenemos un grado 0, que vemos, pues, ¿no? Se ve bien delimitado, ¿no? Es normal, pues, ¿no? Acá tenemos una faceta, otras facetas, cómo se articulan. Tenemos el grado 1, donde hay un borramiento, ¿no? Y un estrechamiento, ¿no? De la articulación, ¿no? Algo irregular, un estrechamiento. En el grado 2 tenemos que ya es moderado, ¿no? Este estrechamiento, vemos que está más estrecho. Y cuando es un grado 3, ya vemos, aparte del estrechamiento, vemos esclerosis, pues, ¿no? Y osteofitos, ¿no? Vamos aparte, ¿no? Acá tenemos una imagen en corte axial, en T2, donde vamos a ver lo que es una hipertrofia facetaria degenerativa en este lado de acá, ¿no? Asociado normalmente después de ser a derrames articulares. Tenemos lo que es el ligamento amarillo, ¿no? El ligamento amarillo, que es esto que está acá, el ligamento amarillo, ¿no? Que puede estar engrosado, su límite es, como comenté, 4 milímetros, ligamento amarillo. También se puede estar asociado a lo que son quistes, ¿no? Sinoviales. Tenemos esta imagen en T1, donde muestra, pues, una artropatía degenerativa facetaria a nivel de lo que es S1 y L5, ¿no? Artropatía degenerativa, y a nivel de lo que es L4 y L5. Bueno, ya para ir terminando, vamos a hablar de lo que es la hipertrofia del ligamento amarillo, que básicamente, como comenté al inicio, es amarillo porque tiene elastina, elásticas. Se extiende desde C2 hasta S1. Normalmente se produce una generación de fibras elásticas y proliferación del colágeno tipo 2. Hay una correlación con la degeneración de la hernia del disco. Y bueno, normalmente esto se da porque los movimientos anormales de inestabilidad condicionan esta hipertrofia, ¿no? El cuerpo trata de mantener bueno, la estabilidad y este ligamento se hipertrofia. Acá tenemos, ¿no? El ligamento amarillo, y vemos como acá está en esta imagen en T2, está ensanchado, pues, ¿no? Y esto condiciona comprensión del canal medular, pues.
Y la estenosis del canal espinal se puede dar por multifactorial, ¿no? Ya comenté hace un momento por qué se puede dar y sus localizaciones, ¿no? Puede ser a nivel del canal, ¿no? El receso lateral que es al costado, a través de la foramina, y pues extraforaminal, fuera de la foramina, ¿no? Dentro de la etiología, ¿no? Pues se puede dar, ¿no? Tenemos que por una hernia discal, por una espondilolistesis, ¿no? Desplazamiento de una vértebra sobre otra, además de esto por una hipertrofia, ¿no? Del ligamento amarillo, perdón, hipertrofia del ligamento amarillo, ¿no? Y por una artrosis facetaria, ¿no? Bueno, esta es la bibliografía que he revisado y esto sería mi revisión. Muy bien, Alexander. Yo creo que has hecho una importante revisión. Vamos a pasar con la doctora Sotelo para los comentarios respectivos. Gracias. Buenas tardes, doctores. Buenas tardes, colegas. Bueno, la presentación es un tema bastante amplio, es muy rico. Hay muchas estructuras a ser evaluadas, hay muchos puntos a considerar. Y como pueden observar, es un tema que requiere siempre una revisión, ¿no? Una constante revisión, repaso, diríamos, ¿no? Así que saludo y felicito al doctor Alexander, que ha desarrollado el tema. Ay, disculpen, por aquí pasa a veces un carro. Bueno, ya. Creo que se ha acercado mucho justamente al tratamiento de los términos modernos que se están usando. Ni tan modernos, porque en realidad ya tiene prácticamente esta nueva nomenclatura a la cual ha hecho referencia, ya tiene más de 10 años, ¿no? Que en otras latitudes lo han estado usando más rápidamente. En nuestro medio ya desde hace unos 3, 4 años ya se ha generalizado, ¿no? Me refiero no solamente para el manejo del radiólogo, sino también el manejo de la nomenclatura por parte de los médicos, traumatólogos, neurocirujanos, neurólogos, ¿no? Y depende también nosotros, tenemos que apoyar el uso o la extensión el uso de esta nueva nomenclatura. Digo nueva porque, como les decía, todavía falta, ¿no? que se generalice acá en nuestro medio, que se extienda más su uso, para tener un lenguaje en común con respecto a este punto de la enfermedad degenerativa de la columna. Como pueden observar, el examen de elección para evaluar todo lo que es la unidad funcional discovertebral corresponde a la técnica de la resonancia magnética. Debido a toda la distinción de los diferentes tejidos, estructuras, a la finura de la evaluación, por ejemplo, del espacio articular, ¿no? Desde luego que la tomografía multicorte tiene su gran aporte para el estudio de las superficies óseas. Eso es innegable, ¿no? Por ejemplo, lo que corresponde ya a los procesos más degenerativos a nivel de los platillos vertebrales, ¿no? Las esclerosis, que son muy bien evidenciadas, los osteofitos en los estudios de tomografía, ¿no? E indirectamente podemos ver en un estudio tomográfico ya afectación del disco, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos una disminución o marcada disminución del espacio intervertebral, ¿no? O que vendría a ser el correspondiente a la zona donde se ubica el disco. La listesis que puede observarse, ¿no? La artrosis, ¿no? El compromiso ya degenerativo de las apófisis articulares, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto se va a complementar muy bien con el estudio de resonancia magnética. Entonces, como les decía antes a los colegas que, bueno, llegaban a rotar, que muchos de los neurólogos, neurocirujanos, etc., no solo se trata de estudiar la columna en resonancia magnética, descartar hernia, punto. O sea, esto era el problema, ¿no? No, sino también que hay otros procesos como los que justamente esa es la razón por la cual
les puse en la lista enfermedad degenerativa de la columna, ¿no? Porque hay un buen porcentaje de casos que el dolor, la lumbalgia, la ciatalgia está relacionado con estos procesos, ¿no? No necesariamente por una hernia, ¿no? Entonces, depende de nosotros, los radiólogos, evaluar con detalle, con mayor finura, estas estructuras que también pueden estar comprometidas y ocasionar el cuadro. Entonces, nos corresponde familiarizarnos con los cambios que se dan en el tiempo, ¿no? Con los años. Desde luego, si hay un paciente que ya tiene otras comorbilidades y tiene una serie de cambios degenerativos que están adelantados para su edad, también se puede ver, ¿no? Hay pacientes de 55 años que lamentablemente tienen imágenes, a la imagen del estudio de columna, como de una persona de 75 años. Y eso está relacionado con diferentes factores, ¿no? Entonces, de aquí lo que yo me quería enfocar precisamente, como lo que ha tocado el doctor, y tiene que hacer referencia, también tiene que hacer referencia a todo lo que es la parte también discal, porque con el tiempo también el disco va sufriendo. Entonces, brevemente, para mencionarles que la unidad a tener en cuenta es la unidad funcional discovertebral, que está constituida precisamente por los cuerpos vertebrales, por el disco intervertebral, por las articulaciones interapofisarias, por las estructuras nerviosas que están pasando, ¿no? Los ligamentos que el doctor ha mencionado y la musculatura paravertebral. Nosotros tenemos que mirar todo ello. No enfocarnos solamente en el disco, en el osteofito, ok. O sea, eso lo podemos ver en radiografía, en tomografía, pero ya lo demás, todo lo que podamos ver con respecto, por ejemplo, como les decía, a los músculos óseos. Es interesante comparar la musculatura de los pacientes de diferentes edades, ¿no? Bueno, ese era mi deporte antes, cuando recién iniciaba, mirar cómo es el aspecto, y más o menos por el aspecto de, yo sacaba una edad, ¿no? Era mi juego. Y después cuando pasé a ver resonancia, pues definitivamente, ¿no? El músculo psoas, una persona de edad avanzada, pues está ya con cambios de tipo graso, reemplazo graso, la musculatura está bastante disminuida, y la parte lumbar, la parte del tejido subcutáneo está prominente, mientras que la parte muscular está venida menos, ¿no? Y no necesariamente en pacientes de edad avanzada, sino también pacientes obesos, ¿no? Sobrepeso, tan jóvenes, sin embargo la musculatura está un músculo psoas como de una persona de 60 años, ¿no? O 70 años, y un panículo adiposo y bastante prominente. Entonces, todos los cambios que se pueden ver, ¿no? Y vemos también cómo ya hay unos cambios de tipo graso en los cuerpos vertebrales, ¿no? En todo el esqueleto que podemos observar en resonancia. Entonces, eso era lo que hay que tener en cuenta, pero debo mencionar que básico para nosotros, para entender muy bien columna, no intentemos irnos a resonancia directamente, ¿no? Acá el doctor ha mostrado tomografía, bueno, por lo que yo siempre les menciono tomografía y resonancia, pero columna se estudia, en principio, lo primero es entender y leer bien la radiografía. Si yo no sé leer una buena radiografía de columna, no intenten dar diagnóstico por resonancia, ¿no? Lamentablemente, algunos colegas quieren ya, no, lo demás no de menos, ya de frente, me quiero ver resonancia, ya. Limitan la radiología a eso. Está bien, es la técnica más, diríamos, es la técnica de elección para el estudio de la columna, por todo lo que ello engloba, y sobre todo cuando se quiere estudiar patología discal y médula, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la radiografía, yo tengo que estar en la capacidad de leer adecuadamente un estudio radiográfico. Cuando yo tengo una base, veo la radiografía, yo me puedo dar cuenta y puedo sugerir al clínico algo más. Y me tengo a mi ojo habituado
a ver las opacidades que se ven, cómo es la presentación, ¿no? Es translúcido, es radio opaco, no es opaco, cómo está la densidad, diríamos, la opacidad de los músculos. Yo me puedo dar cuenta incluso cuando puede haber una lesión, porque ahí está más radio opaco. Entonces, no, aquí hay algo, aquí hay algo. Entonces yo puedo sugerir sin que eso constituya que haya un hallazgo adicional en la radiografía, en la parte de los huesos, ¿no? Entonces, es ahí donde entra justamente la adecuada formación y entrenamiento en las radiografías. En Cayetano ya ustedes están viendo cantidad de radiografías de columna. Entonces tienen para entrenar su ojo a lo más. Si ustedes saben leer una buena placa radiográfica, lo van a ver muy bien en la tomografía y en la resonancia. Ya cuando lleguen a resonancia, pues van a entender y se les va a abrir un mundito también. O sea, era más amplio de lo que ustedes podían imaginar y se van a dar cuenta de cuán importante es tener la base en la radiografía. No dejar de lado ese aspecto en los aportes que va una buena placa radiográfica, me refiero con una buena técnica. Ahora que tienen en la digital, ¿no? Digitalizado, perfecto, ¿no? Yo creo que mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. Entonces, tienen esa posibilidad de ver la altura, el espacio intervertebral, de ver la alineación, cómo está la curvatura, ¿no? Sobre todo que se puede estudiar muy bien por ejemplo, para estudios de escoliosis, etcétera, ¿no? Las técnicas de tipo funcional. Bueno, y los signos que se pueden ver, ¿no? A nivel de los platillos vertebrales, ¿no? Todos los cambios que se pueden dar, porque se da cómo está la forma de la vértebra, la densidad, la opacidad de la vértebra, esos espacios que les mencioné y de los platillos vertebrales también. Y luego la tomografía, que tiene definitivamente mayor resolución que la radiografía y me permite también estudiar muy bien las partes blandas, ¿no? Entonces, allí yo estoy viendo ya qué problema añadido puede existir. Hay procesos inflamatorios, ¿no? Hay accesos de los músculos psoas, por ejemplo, y que a veces pueden complicar estructuras adyacentes, etcétera, ¿no? Entonces, también permite la tomografía caracterizar mejor la médula ósea, ¿no? Todo eso. Sin embargo, está totalmente limitada para el estudio del disco. Ahí es donde entra a tallar la resonancia, ¿no? Que permite también caracterizar la médula ósea y también al hueso subcondral, ¿no? Con todos los cambios que ustedes han podido escuchar en la exposición del doctor. Entonces, la resonancia es excelente justamente para ver los discos intervertebrales, ver el canal espinal, la médula espinal, los espacios foraminales, las raíces nerviosas y las articulaciones intraapofisales. Entonces, no quisiera encontrarme algún día con un estudio de resonancia magnética de algunos de ustedes que prácticamente se me limite a hablar sobre los discos, ¿no? Y esto y lo otro, y láminas normales, todo normal, y sin embargo en la imagen de repente me encuentro con una artrosis, con una sinovitis interfacetaria, y cuando a veces es lo que el clínico o el médico necesita, el médico tratante necesita que se le diga. A veces hay pacientes que han sido operados ya por una hernia y el médico está seguro de que le resecó todo, bueno, pero el paciente sigue con intenso dolor, vuelve nuevamente intenso y el médico está que se agarra la cabeza y dice, ¿qué pasa? Y quiere hablar con usted, quiere el radio, le dice, a ver, por favor, dígame, ¿por qué mi paciente sigue con mucho dolor? Yo lo he operado, yo sé lo que he hecho y por qué. Y el problema es que el paciente piensa que yo no lo he operado bien. Vamos a ver las imágenes, entonces lo que se observa es que precisamente están los cambios quirúrgicos. ¿Cómo estaba su imagen antes? ¿Cómo era la hernia, por ejemplo, en L4-L5, ¿no? El problema discal en L4-L5 definitivamente era una protrusión discal que estaba haciendo que estrechez del canal, de las foráminas, y ahora solamente queda como una prominencia discal y se ven los cambios quirúrgicos a ese nivel, pero el paciente sigue con intenso dolor.
Entonces vemos cómo están en otros niveles al costado. Hay una artrosis interfacetaria. Esa artrosis está provocando, también hay un crecimiento, ¿no? Una hipertrofia de las carillas. Hay obturación de foráminas en otros niveles, en diversos niveles, ¿no? Hay más abajo una sinovitis interfacetaria. El compromiso, doctor, está más en el lado derecho, ¿le duele más el lado derecho, la pierna derecha? Sí, la pierna derecha. Y resulta que eso era por los cambios degenerativos de la columna, o la enfermedad degenerativa de la columna en ese caso. Y no se debía a que él había sido mal operado. Entonces, necesitamos estar familiarizados con ello. Yo creo que queda en la tarea precisamente para repasar, como dijo su colega, es muy amplio el tema, bastante amplio. Y bueno, esas referencias de medidas que ha dicho Leo, son referencias. No es que no debe pasar de 18 milímetros porque si no ya no. Son referencias porque hay pacientes que tienen unos canales espinales bastante generosos, donde a ellos una protrusión le duele como A, cuando a otra persona le puede doler como 2A. ¿Por qué? Porque su canal, la otra persona, el canal espinal es más estrecho, de por sí. O sea, su anatomía es así. Entonces, son variantes, ¿no? Hay variantes, pero diríamos, tomen esas medidas como un promedio. En cuanto a los ligamentos amarillos, no mencionar la palabra hipertrofia. ¿Por qué? Porque eso no se hipertrofia, sino que se engruesan, ¿no? Y esto lo dijo un ponente español en un curso, ¿no? Y son muy precisos porque tiene que ver todo con los términos de patología, etc. Entonces, no es hipertrofia del ligamento amarillo, es engrosamiento del ligamento amarillo, ¿ya? Y mencionan algunos autores que cuando pasa de 3 milímetros ya está engrosado, ¿no? Otros dicen, como dice acá el doctor, a partir de 4. Bueno, también hay algunas referencias, unas variantes, ¿no? Pero siempre mirar todo el canal. Si yo veo, para eso me sirven muy bien los cortes axiales, ¿no? De la columna, por ejemplo, cuando hablamos ya lógicamente para ver ligamentos, hablamos de resonancia, ¿no? Entonces nos vemos, pero hay un nivel donde está realmente más prominente que en otro. Yo mido y veo que realmente está engrosado y el resto está en un grosor normal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un paciente por su propia anatomía ya tiene un canal un poco así estrecho, es decir, un engrosamiento del ligamento amarillo de 3.5 milímetros, suficiente para causarle a veces problemas, sin que haya un problema discal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque como que compré un poquito el canal y aparte a esto lógicamente se le añade algún problema de artrosis o de hipertrofia, las carillas facetarias que están obturando parcialmente el canal espinal, ya el paciente ya está con problemas, ¿no? Como les digo, entran las variantes anatómicas también. ¿Qué más les quería decir? Entonces, la nomenclatura a usar, por favor, no me usen la palabra hernia. Hernia en sí coloquialmente para hacernos entender un poquito entre nos, pero en nomenclatura, en términos, tienen que habituarse a la nueva. Ahora es el bulging, que es la prominencia, es el abombamiento o abultamiento, o prominencia también, que al español también se le denomina. Es así, no es protrusión anular difusa, por si acaso, ¿no? Es prominencia o es abombamiento, ¿no? Muchos usan solamente la palabra abombamiento. Entonces, esto no significa que forme parte del grupo de herniación. No es una hernia propiamente dicha, ¿no? Entonces, como han visto ustedes, el abombamiento, prominencia o abombamiento puede ser simétrico o asimétrico. Y ahí entra la descripción, ¿no? Asimétrico, hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo. Si sale, por ejemplo, hay prominencias o abombamientos que son asimétricos y se van más hacia el lado izquierdo, e incluso se están invadiendo parcialmente la forámina. Y el paciente puede tener algún tipo de molestia relacionado a diferentes tipos de movimientos, ¿no? Entonces se tiene que describir hacia dónde. Entonces justamente yo me llega un paciente que tiene lumbalgias esporádicas, pero que se irradia más hacia el lado, que va más hacia el lado derecho.
Entonces yo veo y justamente hay un abombamiento y que está invadiendo a la foramina derecha. ¿Qué pasa? Cuando realiza determinados tipos de movimientos, ¿no? Que están relacionados justamente con el movimiento, el esfuerzo al movimiento, entonces hay un roce con la raíz nerviosa que está pasando, con el trayecto foraminal de la raíz. Entonces, eso es algo que yo debo tener muy en cuenta. Por eso es importante describir muy bien, caracterizar muy bien a la patología discal. Ha hablado también el doctor de los compromisos que se pueden suscitar a nivel del anillo fibroso, ¿no? Ya sabemos que, por ejemplo, en los casos de las columnas, dentro de los 3 segmentos, la columna lumbar es donde se ve más, con más frecuencia también estos problemas discales, ¿no? Entonces, es abombamiento, prominencia, y también protrusión discal, extrusión discal y secuestro. No, hernia discal protruida. Esta también es otra moda que a veces tienen todavía algunas personas. Pero no. Vamos a centrarnos en la nueva nomenclatura. Y a mí me da gusto cuando veo colegas que están muy familiarizados ya con los términos, porque hace unos 10 años esto no era así, 8 años no era así. Ya poco a poco ya estamos entrando en la corriente de que están en otros lugares, ¿no? Entonces nos familiarizamos, educamos también, porque hay colegas que con justa razón, porque están tan habituados a usar términos, sobre todo ya cuando tienen muchos años de experiencia, sean radiólogos o no radiólogos, dice, a ver, o no radiólogo, incluso un auditor médico, ¿no? Puede preguntarle a usted. A mí una vez me llamó, pero muy, muy educado el doctor, y quiero, por favor, yo tengo un informe suyo, yo estoy evaluando para seguros, y quiero ver lo que al paciente el médico lo va a operar. Yo necesito, por favor, que usted me explique a qué se refiere con extrusión discal en esa parte. ¿Es hernia, doctora? Porque si es hernia, sí pasa por operación, sino que en los términos de ellos lo tiene como hernia, ¿no? Entonces, es todo un impacto en diferentes cosas. Incluso, no, yo soy médico, no tengo nada que ver con esa parte, pero no, doctores, ustedes van a tener indirectamente, por lo menos de alguna manera, ver con la parte que tiene que ver con la parte administrativa. Entonces, si usted le explica, en este caso, bueno, el doctor pidió que por favor le explicara. Y le explica el término, que es la nueva nomenclatura que se usa. Y sí, doctor, corresponde a lo que sería uno de los tipos de hernia, ¿no? Y bueno, entonces hablamos de la protrusión, de la extrusión, del secuestro. Ah, ok, ya entendí. Perfecto. Entonces, ya no, yo no voy a perjudicar al paciente y no quiero entonces yo entiendo, ya. Entonces, es muy diferente, ¿no? Porque no se trata de hacer o de poner en el informe lo que otros digan, sino lo que mi academia dice, ¿no? Lo que el estudio internacional, el consenso dice, ¿no? Yo no me tengo que amoldar a los criterios que no tienen que ver con la especialidad. No sé si me dejo entender. Yo les digo esto porque se les va a presentar el caso y tenemos que ser muy cautos y de manera muy educada hacer presente esos términos, esa posición, ¿no? Y de esa manera nos comprendemos. Entonces, esto va a servir también para que en estos casos, como el que menciono, en los auditores, ellos también tengan en cuenta eso y incluso puedan actualizar sus términos, ¿no? Que van a permitir que el paciente le dan el pase justamente para que sea cubierto su tratamiento por el seguro privado. Entonces, eso es algo que les quería mencionar. Otra cosa más, bueno, los nódulos de Schmorr, que ya el doctor mencionó, la parte cervical también es muy importante que ustedes lo evalúen muy bien, porque a nivel de la columna cervical también las patologías discal, las protrusiones no necesariamente son grandes, las grandes están siempre más frecuente verlas a nivel lumbar, ¿no? Y luego dorsal y finalmente en cervical. No necesariamente tienen que ser tan grandes para ocasionar un tremendo problema a veces para el paciente, ¿no? Una sintomatología pronunciada. Entonces, esos también hay que tener en cuenta. Y otra cosa, mirar que todo es un trabajo en equipo, en conjunto.
Yo no me basto sola. Yo no puedo decir, yo soy suficiente porque soy la radióloga, ya no, ya. No, 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 no. Yo tengo un equipo a mi lado y el equipo que con el que trabaja a mi lado son los señores, los licenciados, tecnólogos, médicos. Ellos son parte fundamental de todo el trabajo radiológico que ya hemos conversado anteriormente. Entonces, es importante conversar con ellos, tanto en la tomografía como luego en la resonancia, que se hagan cortes bien hechos. A ver, ¿qué pasa si solamente el tecnólogo se centra en hacer cortes axiales a nivel del disco? L2, L3, L4, L5, todo. Pero, sin embargo, no me da cortes axiales donde yo pueda visualizar mejor los elementos posteriores de las vértebras. De repente, yo estoy viendo en los cortes sagitales una lesión que está entre L2 y L3 en el tejido retrovertebral, paraespinal, etc. En los cortes coronales lo veo y en el axial no me lo corta. Claro, ahí entra el criterio. O sea, nosotros tenemos protocolos, pero tenemos criterio. Está bien tener protocolos, pero cada paciente es diferente. Entonces yo tengo que usar mi criterio, tanto tecnólogo como radiólogo. Entonces es ir hablándoles, preguntándoles. Cuando hay una lesión que nadie sospechaba, sin embargo hay una lesión allí, yo tengo que hacerle los cortes, tanto cuando se trata de tomografía como de resonancia magnética. Entonces, eso es algo muy importante porque se lo van a ver en su práctica diaria y sobre todo cuando se usa sustancia de contraste, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si el paciente incluso se le ha puesto contraste y no me ha hecho bien los cortes, de repente el compromiso está de repente más que todo entre L2 y L3 y me ha hecho solamente un solo corte. Con tal que pase por el disco no hay problema, a mí no me interesa nada. No es así. No es así. Si yo veo la zona de lesión, veo la zona interior, yo tengo que darle los cortes apropiados en toda esa zona y cortes finos. Lo mismo en los cortes coronales, que ya se van a ver, pero interesan mucho los cortes finos en axial, en cuanto a la columna. Ya cuando el médico solicita, a veces, cuando sospecha una patología discal, no, yo quiero con contraste, pues bueno, hay que ver que realza justamente la zona de ruptura de las fibras del anillo fibroso, hay justamente un realce con el contraste, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué otra cosa más quería mencionar? Bueno, familiarizarse con los términos que hemos hablado. Ya hemos hablado de los cambios del tipo MODIC, también es otro punto que ya han tocado. Entonces, en resumen, MODIC tipo 1 es edema. No, edema. Sí, edema, en la secuencia T1, en resonancia, es hipointenso, hiperintenso en T2, edema, ¿no? Siguiente, tipo 2, ya hay un cambio de tipo grasa. Hiper en T1 y T2. MODIC 3 ya nos está hablando en resumen de cicatrización. Hipo en T1 y T2. Es así de simple. Así de simple. Y acá su compañero ya explicó las razones por qué y todo, ¿no? Está muy bien. Entonces, tenemos que habituarnos a usar esos términos, ¿no? A entender. De repente pues yo todavía no estoy viendo resonancia, pero yo tengo un informe, a ver, doctora, por favor, yo necesito que usted me ayude. Acá me han dado de este sitio un informe de resonancia magnética. ¿Qué significa los cambios de tipo MODIC? Le dice a su colega, ¿me puede explicar? Sí, doctor, es esto. Entonces, son puntos que hay que nosotros tenerlos muy, muy presentes y estar, como les digo, habituados y repasar, ¿no? Repasar. Y la espondilolistesis, como ya mencionó también el doctor, que tenemos que evaluar el grado, ¿no? Y ver el compromiso precisamente, incluso ya o provoca una estrechez del canal y también obturación foraminal bilateral en algunos casos, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que mencionar. Otros dicen que sí, que lo confunden, dicen distesis con hernia, dicen.
porque al haber un movimiento de un desplazamiento precisamente por todas estas alteraciones a nivel de las carillas articulares, a nivel de las articulaciones intrapofisarias, y hay un desplazamiento de un cuerpo vertebral también sobre el otro, también hay un desplazamiento, puede haber un desplazamiento del disco, ¿no? Entonces, al haber ese desplazamiento del disco, esa alteración va a ocasionar una estrechez del canal y obturación foraminal también. Entonces, mucho cuidado con todo ello, ¿no? Bueno, hasta ahí y lo que les quería mencionar, si tuvieran alguna pregunta.